todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar de lo que sucedió con la Mongolia Interior en la Guerra Civil China. Y sí, me refiero al territorio mongol que antes fue aliado de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Antes de ver el rol de la Mongolia Interior en la Guerra Civil China, es necesario hacer un breve resumen de su estancia en las potencias del eje y su papel durante la Segunda Guerra Mundial. Adelante. La Mongolia Interior se separó violentamente de China en 1934, estando al frente de un gobierno militar dirigido por el príncipe Denchun-Dongrop, por muchos considerado como el heredero número 31 de Genghis Khan. Bautizado el país como estado de Menjiang, el régimen levantó al ejército mongol formado por caballería, con la que gracias a su alianza con Japón entre los años 1937 y 1940 se extendió sobre las provincias de Chahar y Suiyuan. Este estado, que en 1941 se sumó a las potencias del eje, existió al mismo tiempo que la Mongolia Exterior, más conocida como República Popular de Mongolia, una nación satélite de la Unión Soviética que poseía un régimen estalinista dirigido por el mariscal Kholorgin Choibalsan. Al invadir la URSS y la Mongolia Exterior a la Mongolia Interior en agosto de 1945 dentro del marco de la Operación Tormenta de Agosto, el ejército mongol fue barrido por las divisiones mecanizadas soviético-mongolas, aunque también los partisanos chinos de Mao Zedong se apoderaron de la capital de Kalgan, mientras que los nacionalistas del Kuomintang aseguraron el sureste de la nación y la ciudad de Jojot. Ocupada la Mongolia Interior por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, enseguida se reanudó la Guerra Civil China entre nacionalistas y comunistas. Sorprendentemente, el presidente Chiang Kai-shek decidió no tomar represalias contra el antiguo gobierno mongol y el príncipe Denchun-Dongrop, ya que su caballería y tropas veteranas eran más que necesarias para la lucha contra Mao. Así fue como, a cambio de que los mongoles renunciasen a la independencia, el Kuomintang concedió una amnistía general para todos y también les prometió más autonomía para su región. Una vez formalizada esta alianza anticomunista entre chinos y mongoles, pongamos a la Mongolia Interior en su contexto tras la contienda. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, la Mongolia Interior quedó dividida en dos mitades: al sur los nacionalistas chinos del Kuomintang con los autonomistas mongoles, que tan solo poseían un 20% del territorio, mientras que en el restante 80% los comunistas soviéticos mongoles y maoístas chinos. Las primeras fricciones se dieron en el bando comunista, pues el mariscal Kholorgin Choibalsan, que lideraba la República Popular de Mongolia, de manera unilateral declaró en su respectiva zona de ocupación la República Soviética de Mongolia Interior el 9 de septiembre de 1945, la cual fue puesta al frente del Partido Comunista Mongol. La decisión enfadó a los maoístas que controlaban la capital de Kalgan, ya que consideraban a las provincias ocupadas de Chahar y Suiyuan parte de China, mientras que la Unión Soviética se vio en la difícil tesitura de no saber a cuál de sus socios otorgar la razón. Pronto la situación se fue de las manos porque el periódico UNEN de Ulan Bator lanzó una campaña de desprestigio contra el Partido Comunista Chino, al mismo tiempo en que el Ejército Popular Mongol empezó a organizar grandes desfiles y movimientos de tropas ante la demarcación maoísta, solamente con la intención de mostrar músculo y hacer una demostración de fuerza para amedrentar a Mao Zedong. Sin embargo, las cosas cambiaron el 5 de enero de 1946, pues las Naciones Unidas lanzaron una resolución en la que se especificaba que la Mongolia Interior debía ser devuelta a China, algo que también ratificó la URSS para evitarse problemas con Estados Unidos, por lo que, muy a su pesar, tanto el Ejército Popular Mongol como el Ejército Soviético se retiraron. Mientras tanto, en la China nacionalista, el príncipe Denchun-Dongrop, quien recientemente había forjado una alianza contra natura con Chiang Kai-shek, volvió a resucitar el antiguo ejército mongol, en este caso rebautizado con el nombre de Fuerzas Avanzadas Mongolas. Veamos su estructura.
Las fuerzas avanzadas mongolas fueron puestas bajo el mando del general Li Shouxin, el mayor héroe mongol de la Segunda Guerra Mundial por sus victorias contra los chinos. La primera unidad que se levantó fue la primera brigada de caballería con 2000 jinetes anticomunistas al frente del general Gu Guting, otro veterano del conflicto global, aunque más tarde se levantaron otras 2 divisiones de caballería formadas por voluntarios del sur del país. Ahora que hemos visto tanto la retirada soviética como el rearme de los nacionalistas mongoles, pasemos a la ofensiva del Kuomintang. A mediados de 1946, el ejército vertical chino al mando del general Fu Zuoyi pasó a la ofensiva desde el sur de la Mongolia Interior, irrumpiendo en el corazón de Chahar con la primera brigada de caballería mongola en cabeza. Como los comunistas chinos todavía no se habían aclimatado tras la reciente retirada soviética, fueron desbordados y puestos en fuga, por lo que enseguida las tropas nacionalistas y mongolas recuperaron su vieja capital de Kalgan. Aquella derrota maoísta fue de las más costosas en todo el conflicto, pues durante la retirada perdieron 100.000 hombres que bien sobre la estepa o bien sobre el desierto del Gobi perecieron, desaparecieron o desertaron masivamente. Todo ello a costa de 12.000 bajas en el bando nacionalista y mongol, a pesar de que estos últimos encontraron Kalgan arrasada con 52 de sus factorías o talleres artesanos destruidos. Aunque el príncipe de Enchundongrop optó por permanecer en Pekín, en Kalgan se organizó un gobierno autonomista con su propia constitución y articulado en la Asamblea Nacional Mongola, la cual contó con el reconocimiento de Estados Unidos a través del diplomático Frank Besac, que envió el propio general norteamericano George Marshall. Lamentablemente, en 1947 la guerra se enquistó en la Mongolia Interior, ya que las fuerzas avanzadas mongolas no solo sufrieron muchas bajas a manos de los maoístas, sino también por culpa de los bandidos musulmanes del señor de la guerra Ma Bufang, los cuales solían efectuar grandes razias procedentes de las tierras occidentales del desierto del Gobi. El conflicto finalmente se decidió en 1948, cuando el nuevo Ejército de Liberación Popular Chino pasó a la contraofensiva, arrollando a la primera brigada de caballería mongola y reconquistando a continuación la estratégica capital de Kalgan. La pérdida de Kalgan coincidió con toda la debacle del Kuomintang en la guerra civil y la entrada de las tropas de Mao Zedong en Pekín, quien proclamó a principios de 1949 la República Popular de China. El príncipe de Enchundongrop, que había escapado desde Pekín en avión hasta Nankín, se reunió por última vez con Chiang Kai-shek poco antes de que el generalísimo huyera al exilio en Taiwán. El monarca, sin embargo, en un acto de absoluta valentía y, por qué no decirlo, de voluntad suicida, optó por regresar a su patria en la Mongolia Interior después de 4 años de ausencia y ponerse al frente del pueblo mongol para organizar una resistencia épica a sabiendas de que las esperanzas eran casi nulas. Esto fue lo que sucedió. A mediados de 1949, el príncipe de Enchundongrop viajó en avión cargado con 200 fusiles a la Mongolia Interior, aterrizando en la ciudad de Dingyuanjing, en donde, aprovechándose de que el Kuomintang ya no existía, resucitó el proyecto de independencia, proclamando el movimiento autónomo mongol de Alashan, el último territorio patrio libre del comunismo, el cual curiosamente fue reconocido por Estados Unidos cuando abrió una embajada al frente del diplomático John Leighton Stuart. Las fuerzas avanzadas mongolas, por ese entonces compuestas por menos de 2 divisiones de caballería, pasaron al contraataque y atacaron a las fuerzas maoístas en la vecina provincia de Gansu, a las que arrebataron en un audaz golpe las plazas de Yukwan y Yumen. Sin embargo, el Ejército de Liberación Popular Chino no tardó en pasar a la contraofensiva y en triturar a las fuerzas avanzadas mongolas, lo que propició que el nuevo régimen se desmoronara e incluso el general Gu Guting, quien siempre había sido un leal guerrero, desertara y huyera en avión a Taiwán. Enchundongrop escapó por los pelos de ser capturado cuando cayó su capital provisional en Dingyuanjing y su país fue engullido por la China maoísta, por lo que junto al general Li Shouxin huyó hacia el norte, cruzando la frontera con la Mongolia Exterior el 29 de diciembre de 1949, en donde las autoridades comunistas le trataron correctamente por ser, al fin y al cabo, un compatriota mongol. Desgraciadamente, Mao Zedong exigió al gobierno de Ulan Bator la extradición en 1950, motivo por el cual fue devuelto a China y condenado a 13 años de prisión en un campo de reeducación, el famoso Laogai.
El príncipe de Enchundongro fue puesto en libertad en 1963, trabajando desde entonces en la Biblioteca de Historia de la ciudad mongola de Jojot, en donde fallecería a causa de una enfermedad en 1966 a la edad de 64 años. Con la muerte del último Khan de Mongolia, el territorio mongol de China, con las provincias de Ningxia, Suiyuan, Chahar y el oeste de Manchuria, fue organizado en la región autónoma de Mongolia Interior. Por cierto, en lo que respecta a los últimos años de vida del príncipe de Enchundongro como bibliotecario precisamente en una biblioteca de historia, ¿os imagináis una hipotética situación? O quizá no tan hipotética porque a lo mejor se dio en el que, por ejemplo, pues yo que sé, un colegio de la ciudad de Jojot, un profesor que trabaja ahí les manda a sus alumnos a hacer un trabajo sobre el último Khan de Mongolia. Entonces uno de los críos pues se acerca a la biblioteca y pregunta al bibliotecario: escuche, señor, ¿no tendrá por ahí un libro sobre el último Khan mongol? Y entonces el bibliotecario le responde: no importa, chaval, porque yo soy el último Khan de Mongolia. Pregúntame a mí, que nadie conoce mejor la historia que yo de mi propio país. Es más, si dejé de ser Khan fue porque preferí trabajar en esta biblioteca de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Si esto fue así, o en todo caso algo parecido, sin duda la cara del niño debió ser un poema. Y ya para terminar, os dejo abajo en la descripción un link que lleva a uno de los vídeos que en su momento fue de los más exitosos del canal, que precisamente trata sobre la Mongolia Interior y más en concreto sobre su victoria en la campaña del desierto de Ordos de 1943, donde barrieron los mongoles a 3 divisiones chinas. Es más, si deseáis profundizar en el papel de la Mongolia Interior durante la Segunda Guerra Mundial y en las potencias del eje, os recomiendo mi primer ensayo que saqué allá por el año 2015 y del que recientemente se ha sacado una segunda edición, que se titula Los ejércitos del dragón, voluntarios extranjeros en el ejército japonés 1931-1945, con la editorial HRM. Y hasta aquí el programa de hoy, que espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. Recordaros que tengo Patreon para todos aquellos que me queráis apoyar y sobre todo agradecer su amable y generoso esfuerzo a mis mecenas. Y dicho esto, pues lo de siempre, invitaros a suscribiros a este canal, a darle a like, a dejar vuestro comentario en la caja, a compartir el vídeo y sobre todo a visitar mi página web www.eurasia1945.com. ¡Adiós!